¿Por qué es tan difícil para una persona poner límites? Nos han como que enseñado a agradar a todo el mundo, a decir sí a todo. ¿Cómo podemos aprender a decir no, a poner límites? Muchas veces no decimos no para que la otra persona no se sienta rechazada. ¿Qué le dirías a alguien que hoy está en silencio, que le cuesta poner límites? Que reflexione, que haga un alto, que haga una pausa. ¿Qué papel juega el miedo en el poner límites? Cuando las personas logran no solamente diferenciar, sino discernir entre esto me está impulsando o esto me está frenando, entonces va a poder salir adelante. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sin Miedo, en donde nos enfocamos en historias que inspiran, conversaciones que transforman. Hoy tengo el gusto de hablar con una mujer que ha acompañado a líderes y a personas en procesos de transformación, toma de decisiones y además con el fin de construir una vida más coherente en lo que sienten y necesitan. Ella es Giancarla Saba, coach ejecutiva de vida, además de conferencista y escritora. Para mí es un gusto y estoy muy emocionada de recibirle en Sin Miedo. Bienvenida, muchas gracias por estar en Sin Miedo. Andrea, la agradecida soy yo y gracias por esa presentación. Además de ser conferencista, escritora, coach ejecutiva y de vida, hay algo muy importante. Soy esposa y madre en construcción hace más de 38 años. Además de eso es un plus, ¿no? Quisiera que nos cuentes algo de tu historia personal. ¿Cuándo fue ese momento que decidiste seguir el camino de ser coach ejecutiva y de vida y de acompañar, ¿no?, a las personas? En realidad, el inicio como tal en este ejercicio del coaching, te diría que hace unos 10 años. Sin embargo, vale la pena mencionar que mi formación académica ha sido la impulsora para poder estar donde estoy en este momento. He sido formada en pedagogía social, en psicología familiar y en teología. Y tengo las certificaciones adicionales de liderazgo y coaching. Entonces he visto el coaching como una herramienta verdaderamente poderosa para poder potenciar todo ese bagaje académico y ponerlo al servicio y disposición de las personas para poderlos acompañar en procesos de transformación genuinos, profesionales y responsables. ¿Cuál es la principal función que cumple el coach? Bueno, el coach como profesional, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero te voy a decir qué es lo que no tenemos que hacer. Y es aconsejar, es sugerir, es imponer, es suponer. Lo que sí debemos hacer, tener una escucha activa, tener una mente abierta, tener un corazón dispuesto para poder formular preguntas inteligentes que demanden respuestas inteligentes y entender que la respuesta siempre va a estar en la misma persona. Hacer ese acompañamiento y ese seguimiento que permita a las personas, a las familias y a las empresas encontrar las respuestas a sus propias preguntas que les ayuden a llegar donde quieren llegar. Interesante. ¿Y cómo descubriste tu propósito, que no solo estaba en crecer tú, sino el hacer ese acompañamiento tanto a personas, líderes y demás que has tú seguido? Bueno, Andrea, si hay una característica que yo tengo es que soy una persona sumamente sincera. Y si me permite ser sincera, entonces lo voy a hacer. Inicialmente yo no tenía propiamente esa intención, sino yo empecé a crecer. O sea, todo lo que podía hacer para fomentar y fortalecer mi crecimiento lo usaba a mi favor. Entonces estudiaba, aprendía, enseñaba, en fin, un sinfín de cosas que hacía para poder crecer yo como persona, como mujer, como profesional, como esposa, como madre. Cuando vi los resultados que estaba obteniendo, recién empecé a pensar en ustedes, es decir, en las otras personas. Y todo lo que había aprendido lo he empezado a condensar y ponerlo a disposición de las personas. Y así fue que descubrí verdaderamente el propósito por el cual he sido creada. Interesante. Quiero hablar ahora, entrar un poco al tema que queremos abocar, que es poner límites sin culpa. ¿Qué es un límite? El límite no es una muralla. Voy a empezar por lo que no es, ¿de acuerdo? Y generalmente empiezo por lo que no es para que podamos entenderlo claramente. No es una muralla, no es una pared, es una línea clara que me divide y me pone una señalización de hasta dónde debo llegar yo. No es hasta dónde deben llegar las otras personas.
¿Por qué digo eso? Porque habitualmente decimos, he puesto un límite y tú lo tienes que respetar y no tienes que pasar. Yo no puedo asumir responsabilidad ajena. Si yo pongo el límite, soy yo la que tengo que respetarlo. Un límite no es algo que nos rompe una relación, al contrario, fortalece las relaciones. No es algo que degrade el vínculo, sino revela cómo era ese vínculo con esas personas. El límite no es un rechazo, al contrario, es un autocuidado. Tú pones un límite para protegerte. En este momento estamos hablando en este espacio cerrado, con la puerta cerrada, porque ese límite nos permite independencia, seguridad, confiabilidad, confidencialidad, etc. Entonces, ese límite es una protección, como los límites entre países. Hasta aquí llega Bolivia y ahí empieza Chile. ¿Sí? Entonces nos sentimos seguros. Cuando estamos en nuestro territorio nos sentimos seguros. El límite te brinda, te genera esa sensación de seguridad. Por eso es que cerramos puertas y ventanas cuando vamos a dormir en nuestras casas, no dejamos las puertas abiertas. ¿Te imaginas la inseguridad y la incertidumbre en la que viviríamos si fuera así? Pero las puertas nos permiten vivir seguros, vivir confiados. El límite representa eso. ¿Y qué tipos de límites hay? Hay muchísimos, te voy a mencionar algunos. El límite emocional, el límite en el tiempo, el límite económico, el límite en la comunicación, los límites físicos. En realidad existe límite y debe existir límite en cualquier cosa que te drena, que te agota, que te desgasta, que te cansa, que te abruma. Los límites emocionales, no sé, es de repente no asumir las emociones del otro y no hacerte tú responsable de lo que el otro está viviendo. Los límites en el tiempo, el aprender a decir no puedo, sencillamente hoy no puedo, y poder decidir sobre tu propio tiempo. Los límites económicos tienen que ver con el pagar, con el prestar, con el regalar o con el no hacerlo sencillamente. No sentir esa imposición, por ejemplo, de siempre tú tener que pagar la cuenta o no poder decir no tengo dinero para prestarte o no puedo hacerlo ahora. Los límites en la comunicación, qué importante es cuando la comunicación se está desviando, existe irrespeto, manipulación, gritos, en fin, el aprender a decir, oye, conmigo no, aquí no, con ellos no. Hablando de esto de los límites, ¿por qué es tan difícil para una persona poner límites y a veces sienten la culpa, ¿no? Por no sentir esa culpa y no ponen límites. ¿Por qué es, desde tu experiencia, difícil ese proceso? Porque yo pienso que nos han, como si vale el término y en el buen sentido, programado para no sentirnos mal. Nos han como que enseñado a agradar a todo el mundo, a decir sí a todo. Entonces no estamos como que formados para poder hacer valer nuestra voz y decir sí cuando se tiene que decir sí y decir no cuando se tiene que decir no. Entonces estamos como que muy inquietos por agradar a todos, por no desencajar del medio, del sistema, del lugar. Nos da miedo el dejar de pertenecer, el sentirnos rechazados, el pensar diferente. Entonces considero que son esos factores sumamente importantes los que nos hacen sentir esa carga de la culpa si soy diferente. Y si pudieras desmitificar un concepto común sobre la culpa asociada a los límites, ¿cuál sería y por qué consideras tan perjudicial para el desarrollo personal? Bueno, definitivamente el mayor mito que existe acerca de la culpa es que es mi error, no debía hacerlo, lo hice sentir mal, me equivoqué. A veces la culpa no solamente te señala errores, muchas veces te señala errores, por supuesto que sí, no quiero decir que debemos dejar de sentirla porque eso significaría cauterizar la conciencia, ¿no es cierto? No quiero decir, y por favor que nadie me malinterprete, dejar de sentir culpa, pero hablando propiamente de los límites, sí es importante considerar eso. La culpa no siempre señala error, a veces señala cambio. Y entonces cuando asumo ejercer un cambio, una transformación en mi vida, pues no tengo que sentir esa culpa siempre y cuando sea dentro de los límites responsables, coherentes, sensatos, honestos y sobre todo fundamentados en valores y principios de vida. Porque aquí vivir sin límites también puede ser mal entendido, mal interpretado, mal comprendido. Esta soy yo y así quiero vivir y sin ningún límite. Entonces siempre encajarlos dentro de valores y principios de vida. Los valores tienen que ver con la cultura, ¿sí?
que tiene que ver con lo que yo le otorgo valor a las decisiones que estoy tomando. Las decisiones se toman en función de los valores que rigen nuestra vida, Andrea. Y eso es algo que debemos entenderlo. Si la fidelidad para mí es un valor, voy a decidir en función de la fidelidad. Si la puntualidad, la solidaridad, la empatía, la filantropía, la fe, la confianza, en fin, son valores internalizados en mi vida, hay procesos psicológicos que me hacen tomar decisiones en función de los valores que rigen mi vida. Uno no se despierta en la mañana y dice y hace un inventario, ¿cuáles son los valores que rigen mi vida para ver cómo me comportó? Y sencillamente los internalizas, los abrazas y vives con ellos. Y en función de ellos, inconscientemente tomas decisiones. Te mueves en función a ellos. Te mueves y tomas las decisiones, ¿no es cierto? Y los principios, pues, son universales y tienen que ser, para que te des cuenta cuando algo es un principio, irrefutable, incuestionable e indiscutible. Por eso es que se llama principio. Por ejemplo, el principio de la vida. En ese sentido, todo lo que yo estoy diciendo está enmarcado dentro de los valores y principios de vida. No es que vivamos abiertamente y con una mente absolutamente abierta y sin límites, porque eso verdaderamente nos lleva a un precipicio. Y desde tu experiencia, ¿cómo podemos decir no? A veces a las personas nos cuesta decir no o poner un límite sin que suene, digamos, como un rechazo o como un acto de egoísmo por parte mía. ¿Cómo podemos aprender a decir no, a poner límites? Mira, muchas veces no decimos no para que la otra persona no se sienta rechazada. Y nuevamente vuelvo a decir, no soy responsable de la historia de otras personas. No puedo vivir sujeta a lo que piensan, a lo que sienten, a cómo lo han vivido, a cómo lo van a interpretar. Si la otra persona se siente rechazada es porque ha vivido algunas situaciones que ella tiene que asumirlas, tiene que digerirlas, tiene que procesarlas y tiene que sanarlas. Pero no puede acarrear al resto de las personas a esa parte de su historia. Entonces, aprender a decir no es un desafío. No vamos a decir que es algo fácil. Es un desafío, pero tenemos que entender que no es un acto egoísta. Es un acto de autoprotección. Es un acto de crecimiento. Es una señal de madurez. ¿Cómo una persona puede poner límites cuando a veces va a ser rechazado por su círculo, ya sea familia, amigos, pareja? Cuando voy a decir no, pero me voy a sentir rechazada. ¿Cómo puede superar eso? Bueno, la persona tendrá que decidir si quiere vivir rechazada con ese sentimiento o esa sensación de rechazo quiere vivir esclavizada. Porque el no tener la libertad para poder poner un límite es que eres esclavo de algo o de alguien. Entonces va a tener que tomar una decisión en su vida. Nuestro podcast lleva por nombre Sin Miedo. ¿Qué papel juega el miedo en el poner límites? ¿Qué entiendes tú por miedo? El miedo es algo innato que está en ti, pero que tú tienes que superar, ¿no? Alguna barrera, algo que es un motor, digamos, para mí, para impulsarte. Ok, estamos por la misma línea. Te voy a decir qué entiendo yo por el miedo, ¿sí? Primero que el miedo, como tú has dicho, es algo innato, es una alerta, nos pone en estado de no sé, de sobrevivencia, pero sí de protección. Cuando sentimos miedo, cuando algo nos está amenazando, nos está atacando, y eso es bueno porque nos estamos dando cuenta que podemos estar en algún tipo de riesgo. Exacto. Y eso es bueno. 3, también es un gran impulsador. ¿Sí? Como también es un gran obstaculizador, que cuando las personas logran no solamente diferenciar, sino discernir entre esto me está impulsando o esto me está frenando, entonces va a poder salir adelante, porque a veces los frenos también vienen de parte de Dios, ¿sí? Entonces aquí no es solamente qué es lo que huelo, sino o qué es lo que intuyo, qué es lo que dice mi corazón, como está muy de moda ahora. Engañoso y perverso es el corazón del ser humano, ¿quién lo va a conocer? ¿No es cierto? Entonces uno tiene que tener mayores variables para poder diferenciar si este miedo va a ser un impulsador o es verdaderamente un freno. Y finalmente quiero decirte que el miedo es como un deseo al revés. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que muchas cosas las deseamos y no las estamos haciendo porque nos quedamos parados, no nos animamos a dar ese paso. Llámalo paso de fe, llámalo paso de valentía o finalmente llámalo como que no me he dado cuenta que si tengo miedo, el miedo nunca me va a abandonar, pero tengo que seguir viviendo con él. Entonces, si tengo miedo, pues tengo que hacerlo con miedo.
Tan simple y sencillo como eso. ¿Y qué papel juega el miedo a la hora de poner límites? ¿Está vinculado? Sí, por supuesto que sí. ¿En cómo se estaría vinculado? Si nos puedes poner un ejemplo. Temes al rechazo, temes al fracaso, temes a la pérdida. Poner límites sin culpa, temo perder el lugar que estoy ocupando, temo perder la imagen que tengo, temo perder el trabajo. Entonces no quiero poner ese límite porque temo la pérdida, temo el rechazo, temo la frustración, temo la reputación, temo perder algo. ¿Y qué es lo que más duele soltar cuando aprendemos a poner límites desde tu experiencia? Yo creo que duele soltar lo que estábamos acostumbrados a hacer o a reflejar. Tal vez duele soltar el darnos cuenta que de repente el aprecio, los vínculos, las relaciones que se tienen es porque lo que nosotros estamos dispuestos a dar y no por lo que nosotros somos. Yo creo que eso es algo sumamente importante, darnos cuenta de pongo un límite porque tengo que valorarme. Tengo un límite porque tengo que protegerme. Tengo un límite porque definitivamente tengo que cuidarme. Tenemos como ese, no sé si llamarlo estigma, paradigma, mal aprendizaje, no sé, llámenlo como quieran llamarlo, pero es como un tema de agradar, de dar, de proteger, de decir yo puedo, yo lo voy a solucionar, aquí estoy yo para todos. Y resulta que nuestra humanidad también tiene un límite. Tú que tienes tanta experiencia, ¿qué recomiendas para transitar ese momento incómodo en donde una persona está aprendiendo a poner límites? A ver, fundamentalmente hay varios consejos o varias sugerencias que podría dar, pero me voy a quedar con 3. El 3 es un número muy importante para el cerebro. Ya, por eso me voy a quedar con 3. Número 1, que tenga conciencia que va a ser incómodo. Que sepa que va a ser incómodo, ¿ya? Pero cualquier cosa que nos incomoda va a sonar un poquito obvio, me vas a decir, una vez se supone, pero cualquier cosa que te incomoda quiere decir que te está sacando de tu zona de confort. Si te estás sacando de tu zona de confort, te estás entrando a la zona de crecimiento, ¿ya? Y siempre entre la zona de crecimiento y la zona de confort hay una barrera que se llama la barrera del terror. Entonces tenemos que romper esa barrera para entrar a la zona de crecimiento. Punto número 1. Entonces tener esa conciencia de que vamos a sentir incomodidad. Número 2, respirar. Y al decir respirar no quiero decir respiro y entro en un estado de inconsciencia, no, o de conciencia plena, como quieran llamar, no. Yo digo respirar, ¿para qué? Por 2 razones fundamentales. 1, cuando nosotros respiramos, hacemos que la parte emocional, ¿sí? Lo que nos hace reaccionar de acá, pueda transitar a la parte racional y yo no actúe de manera impulsiva. Entonces, ¿respiro para qué? Para no ser impulsiva y tomar mis decisiones racionalmente. Y punto número 3, no sobrecargarme en explicaciones, porque a veces nos sobrecargamos en explicaciones para justificar por qué estoy diciendo el no. Y eso lo único que ocasiona es confundir a las personas. ¿Y por qué el 3 es un número importante para el cerebro? Bueno, ¿alguna vez has escuchado en sus marcas, listos? Sí. Fuera, ¿no ves? Exacto. La tercera es la vencida. Bueno, tiene su razón de ser. Cuando nosotros damos 2 opciones solamente al cerebro, se va a quedar buscando una tercera opción en cualquier otra parte y se puede desviar. Cuando le damos 4, se va a confundir. El 3 es un número idóneo para que el cerebro pueda darse cuenta y pueda retener lo que necesita retener. Y has hablado esto de la barrera del terror. Si nos puedes explicar un poquito a qué se refiere esto, cómo podemos vencer esa barrera del terror. Es al miedo que estábamos hablando hace un momento. Todos sentimos miedo al hacer un cambio, al tomar una decisión y al querer ejercer un cambio. Todos sentimos miedo. ¿Cómo lo hacemos? No sé si tú has sentido miedo si has ingresado a un gimnasio por primera vez donde ves los equipos y ves a las personas tan fortachonas y músculos por todas partes y tú estás entrando desarmada. Sí. ¿No es cierto? Entonces la barrera del terror ahí es donde ¡pum! Prende su lucecita. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Me inscribo y empiezo ya. Directo. Eso es. Ya. ¿Qué crees que revela sobre nuestra autoestima el hecho de que muchas veces pongamos límites, pero luego, digamos, de un tiempo rompemos esos mismos límites por miedo al conflicto? A mí me habla esto de 2 cosas. Número 1, no es debilidad de carácter.
¿ya? Podemos tener un carácter bien sólido y bien firme, pero sí tenemos incomodidad al conflicto, ¿ya? Y hay personas que además por su propio estilo de personalidad, aquí ya podemos entrar en otro tema si te interesa conocer un poquitito más, por el propio estilo de personalidad, en su mente es menos conflicto, por favor, menos conflicto, son pacificadores por naturaleza. Entonces, el estilo de personalidad también puede influir. El segundo punto entonces sería una valoración pobre de nosotros, ¿sí? Autoestima quiere decir valor sobre el yo. Auto-yo, estima, valor. El valor que tenemos hacia nosotros mismos. Entonces, revela eso. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, verdaderamente, así como Jesús lo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedo amar al otro si no me amo, me respeto. Si no me amo y me respeto yo misma, ¿sí? Si no me entrego yo misma. ¿Qué pasa en la vida emocional de las personas que no saben poner límites? Viven enojados, viven cansados, viven frustrados y también viven resentidos, porque hacen cosas y toman decisiones desde el miedo, desde el reproche, desde la obligación u obligatoriedad y no desde la verdad. No son personas genuinas, no son personas auténticas, terminan diciendo sí cuando su corazón dice no. ¿Quién va a vivir bien? Entonces no toman decisiones desde la coherencia. Y la incoherencia tarde o temprano hace pues ruido en tu mente, en tu corazón, en tu entorno, en tu vida. ¿Cómo los límites sin culpa contribuyen, digamos, a una vida más alineada con el propósito de cada persona? Bueno, como te decía hace un momento, porque hablaríamos y responderíamos a nuestra vida y construiríamos nuestra propia vida desde la coherencia y también desde el conocimiento. Si me estás hablando de propósito, me estás hablando del fin último de las cosas, no de objetivos temporales, humanos y cambiables en el momento. Me estás hablando del fin último, o sea, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué he sido creada? ¿Estoy viviendo conforme a lo que Dios tenía pensado para mí? Entonces, poner límites sin culpa tiene que ver con mi propósito de vida. Mira, te voy a mencionar a Jesús, tenía un propósito clarísimo, tenía una misión específica que cumplir y él supo poner límites sin culpa. Uno de los límites, si nos puedes mencionar, que puso Jesús en su vida. Con mucho gusto. De repente, él no pedía permiso para desaparecer porque sabía que era su tiempo de orar a solas. Sencillamente se daba la vuelta y se iba a orar. Supo llamar hipócritas o sepulcros blanqueados sin dar mayor explicación. Usó la fuerza de su carácter sin faltarle el respeto, pero lo hizo como tenía que hacer. La gente lo aclamaba y le decía, quédate, queremos ver más milagros o haz más cosas aquí. Y decía, tengo que seguir recorriendo los pueblos, pero que tengo una misión que cumplir. De llevar el evangelio, ¿no? Entonces él hacía simplemente lo que tenía que hacer. Incluso pudo poner un freno a personas muy cercanas que los estaban traicionando. Apártate de mí, Satanás. Exacto. Lo hizo. O sea, desde la Biblia, Jesucristo nos ha dado el ejemplo, ¿no? De poner límites, pero a veces muchos no nos damos cuenta o superficialmente, digamos, vemos esas. Lo que pasa es que la Biblia es un libro no solamente espiritual, o sea, no es para tenerlo en una dimensión espiritual únicamente, es un libro absolutamente práctico, es un manual de vida. Es el principio del desarrollo de tu propio liderazgo. Exactamente. ¿En qué medida tú crees que poner límites es una forma de liderazgo? Mira, justamente, si hay algo que me encanta trabajar y verdaderamente fortalezco mucho a las personas para que puedan entender que nadie puede desarrollar el liderazgo de otra persona si no se lidera primero. Entonces, el verdadero liderazgo empieza con el autoliderazgo. La manera como me comando, cómo me dirijo, cómo me disciplino, cómo me hago cargo de mi propia vida. Entonces, el poner límites tiene que ver con el liderazgo porque estoy encaminando mi vida. Y te repito, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, tengo que empezar pues conmigo misma. Porque tienes que predicar con tu ejemplo, ¿no? Como decía. Las palabras convencen y el ejemplo arrasa. Y generalmente las personas no escuchan, las personas nos ven. Y si quieres que siga ampliando eso, por eso es que Pablo decía, somos cartas abiertas. Mientras estamos caminando, la gente nos está leyendo. Sí, es verdad, ¿no?
pero a veces nosotros no vemos eso, sino andamos directamente hacia nuestra vida ajetreada, ¿no? Bueno, estamos aquí para abrir los ojos. Exactamente. Y tú que tienes mucha experiencia como coach ejecutiva, en el mundo del liderazgo ejecutivo, ¿de qué manera tú crees que la culpa por poner límites puede sabotear en el crecimiento profesional? Eso es algo bien triste, porque la mayoría de las personas que trabajan en los equipos, en las organizaciones, en las empresas, dejan de ser ellos mismos por no hacer prevalecer la voz, el pensamiento o el sentimiento que tienen. Entonces, definitivamente trunca el desarrollo profesional cuando dejas de ser tú. ¿Qué es algo importante, sumamente importante en el crecimiento y desarrollo profesional y personal? Empecemos por el crecimiento personal y que conlleva el desarrollo y crecimiento profesional, es no olvidarnos de nuestra esencia. Y la esencia es quién realmente eres tú. Entonces, cuando dejas de ser tú dentro de un espacio donde no te dejan ser tú, estás de más. O sea, te estás poniendo un tope sobre tu cabeza. No vas a crecer. Te quedas ahí estancado. Te quedas ahí estancado. Y entonces, ¿qué viene? Lo que hemos hablado hace un momento. Resentimiento, enojo, frustración, confusión. Fíjate que la mayoría de las personas podríamos enmarcarlas, si vale el término, como que en 3 cuadrantes: los confundidos, los frustrados y los realizados. Los confundidos no saben lo que quieren hacer, por consiguiente no lo hacen. Creo que viven más felices, no se dan cuenta de nada, ¿sí? Pero no toman decisiones, no ponen límites ahí, como por donde va el viento. Los frustrados saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. O sea, saben que tienen que poner un límite en algo y no lo están haciendo. Entonces van cargando con algo realmente feo y además contagioso. La frustración es como un cáncer social. Una persona frustrada se levanta con el ceño fruncido, va de mal ánimo al trabajo, la esposa le pregunta qué tienes, no tengo nada, el hijo le dice, papá o mamá, ¿qué es lo que pasa? No pasa nada, sube al auto y a empezar así el día, qué cosa más terrible. Y la persona realizada pues está viviendo conforme a su esencia, aprende a decir sí, aprende a decir no, pone los límites saludables, agrade o no agrade al resto de la gente. Es verdad, pero hay muchas personas que a veces yo veo en mi entorno, ¿no? Como tú dices, viven frustrados porque ves en la calle a veces alguno le pitea y inmediatamente reacciona, o en el trabajo a veces vienen o van a sus casas y están con esa frustración, ¿no? Mira, tú mencionaste ahorita, en la calle vemos esto. ¿El semáforo qué es? ¿Es solamente un indicador? ¿Son lucecitas que te adornan la calle? No. Es una regla en donde te dice que tienes que cumplir el rojo, el verde, cada uno tiene su significado y tú tienes que respetar ese semáforo. Es un límite. Es un límite. Es un límite. Si tan solo en la calle respetaríamos esos límites, viviríamos mejor. Entonces esas situaciones de pitear, de insultar y de gritar no existirían. Sencillamente verde, avanzas. Amarillo, disminuyes la velocidad y estás atento. Y el rojo, que entienda la gente que no es amarillo fuerte. El rojo es parar. Exactamente. ¿Cuánto nos falta, no? Ahí están los límites. Ahí están los límites. Para ir finalizando nuestro podcast, ¿qué le dirías a alguien que hoy está en silencio, que le cuesta poner límites? Si esa persona está guardando ese silencio, es posible que sea también por amor. Es posible que sea también por amor. Le pediría o le diría que reflexione, que haga un alto, que haga una pausa. ¿Sabes? La pausa, casi como mi libro titula 4 minutos conmigo, el poder de la pausa. La pausa nos invita a reflexionar. Y la reflexión te ayuda a replantear tus prácticas, a mejorarlas, adecuarlas, incrementarlas, eliminar alguna, qué sé yo. Solamente podemos reflexionar cuando estamos quietos. En movimiento no podemos reflexionar. Estamos aturdidos, tenemos que quedarnos quietos. Entonces, esa persona que está en silencio, yo le haría una invitación a hacer una pausa en su vida para que reflexione, para que medite y para que tome decisiones. Y que no confunda el amor con la sumisión, con la manipulación, con la opresión, porque hemos nacido para ser personas libres. ¿Sí? Desde ya puedo decir que Jesús amó sin límites.
Y quien conoce su historia, quien lo invitó a su corazón, quien cree en él, quien ha seguido su vida, quien quiere imitarlo a él, se va a dar cuenta. Jesús vivió sin límites, amó sin límites, pero no aprendió a vivir sin ellos. Es decir, Jesús amó sin límites, pero supo poner límites a su vida. A su vida. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, ¿no? Y nos falta. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pregunta poderosa debería hacerse a quien siente que su vida ya no le pertenece? Uy, qué pregunta poderosa. Entonces yo le preguntaría, ¿a quién le pertenece? Que tendría que reflexionar. Si vienen a decirme, siento que mi vida ya no me pertenece, lo primero que yo le preguntaría, ¿a quién crees tú que pertenece? Exactamente. Si este episodio fuera lo único que alguien estaría escuchando y quiere empezar a poner límites en su vida, ¿qué verdad te gustaría dejarle a nuestra audiencia? Miren, para todas las personas que nos están escuchando, me gustaría sinceramente que escuchen este podcast con mucha atención. Se ha hablado un tema importante, un tema relevante, un tema que parece ser muy trillado, pero se han dicho verdades muy importantes que necesitan ser meditadas, degustadas, procesadas y abrazadas por cada uno de ustedes. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad, pues no es algo, la verdad es alguien. El que lo dijo, por si acaso, el que lo dijo. Bueno, muchas gracias, Giancarla. Realmente esa conversación ha sido muy inspiradora, muy profunda. Te agradezco porque nos hayas abierto tu estudio realmente y espero que no sea la última vez. Creo que hay muchos temas que podamos ahondar y quisiera también que para finalizar hagas la invitación, cómo te pueden ubicar, también que puedas promocionar tus libros, ¿no? Y por favor, si te puedes dirigir a la audiencia. Con mucho gusto y gracias por este espacio y este tiempo, Andrea. Pues sí, con mucho gusto les hago la invitación ahora como escritora porque así como siempre dedico en los libros, aquí hay 2 de ellos, tengo 3 libros escritos. Este te invita a pausar y este es Harakat, un nombre árabe que quiere decir movimiento. Invito a la gente a moverse y a tomar decisiones. Entonces siempre digo que yo no soy lo que escribo, soy lo que tú sientes al leerme. Y si te gusta leer, pues puedes adquirir mis libros, te comunicas conmigo por WhatsApp o por cualquiera de las redes sociales, me buscas como Giancarla Saba. Paralelamente comento que he fundado el Club del Arte de la Lectura y el Buen Pensar, donde considero que la lectura es otra forma de arte, por tanto, cualquier persona puede ser un artista y tú puedes formar parte de esta comunidad de manera absolutamente gratuita. Solamente tienes que tener voluntad, saber leer y el deseo de pertenecer a nuestro club, adquiriendo estos libros y quincenalmente estamos reflexionando con ellos. Además de eso, quiero agradecer la visita a Andrea porque están en el espacio Saba. Esta es mi oficina, un lugar seguro y confidencial, donde tú puedes tener la absoluta libertad para poder abrir tu corazón o desenredar las cosas que tienes en la mente. Me encanta acompañarte y tener la posibilidad de acompañarte si es que tú aceptas esta invitación de visitarme y si crees que tienes la necesidad de un acompañamiento genuino para ti, para tu pareja, para tu familia, para tus hijos o para tu empresa, pues las puertas de este lugar siempre van a estar abiertas y yo te voy a ofrecer todos los servicios que tengo y me voy a poner a disposición para poderte acompañar. Cualquier consulta, pues estoy aquí para servirte. Si este episodio te inspiró, te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales y especialmente por YouTube. Comparte, dale me gusta y sobre todo suscríbete para no perderte los siguientes episodios. Me quedo con una reflexión de esta conversación. Cada uno de nosotros debemos reflexionar la importancia de poner límites en nuestra vida. Muchas gracias y hasta la próxima.